De la tarde con 36 minutos, continuamos en Fútbol como Cancha, en RPP, en la tele y también en el canal de YouTube de RPP, y vamos a ponernos en contacto a esta hora de la tarde con el colega Juan Vera de Chilevisión para conversar sobre la nueva incorporación que tiene Alianza Lima. Hablamos de Esteban Pavés, el volante que hasta hace poco pertenecía al Colo-Colo de Chile. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a Fútbol como Cancha de RPP, te saluda Jesús Arias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo están? El saludo a todos por allá, todo bien por acá desde Chile. ¿Qué tal? Juan, ¿cómo se ha tomado este traspaso, esta llegada de Esteban Pavés al fútbol peruano, específicamente a la Alianza Lima? Llamó la atención, la verdad, la noticia que ya comenzaba a circular ayer en la noche con respecto a esta noticia de la salida de Esteban Pavés, principalmente porque el torneo chileno comienza el fin de semana. Colo-Colo ya estaba apuntando a buscar reemplazantes para Lucas Cepeda, que era el hombre que había partido al Elche, y uno daba a entender, o lo que uno podía conseguir también de información, era que el plantel estaba ya totalmente cerrado. Pero esta noticia de Esteban Pavés, pese a que no tuvo un buen año el 2025, que no fue un buen año para él, de todas maneras estaba siendo considerado en un mediocampo que había visto la partida de algunos jugadores fundamentales Colo-Colo en esa zona de la cancha. Por lo tanto, uno pensaba que Pavés, si bien no iba a ser considerado como titular para Fernando Ortiz, de todas maneras iba a ser considerado dentro del plantel. Entonces, en ese sentido, uno se sorprende. Ahora, si uno considera los antecedentes, primero, lo que sucedió el año pasado con la baja del plantel en general de Colo-Colo, pero se le apuntó muchísimo a Pavés, que era uno de los capitanes al interior del plantel del Cacique, y que incluso en algún momento se habló que podía salir durante el año pasado a algún otro club acá en Chile o incluso al extranjero. En ese sentido, quizás nos sorprende tanto que Esteban Pavés no continúe su carrera en Colo-Colo, por lo menos durante este año, y que busque una salida, en este caso Alianza Lima. Seguramente tiene que ver mucho también con la presencia de Pablo Guede, ¿no? Que fue el técnico de Pavés. Es fundamental. Pablo Guede también lo conoce y lo tuvo en México, entonces él también se lo llevó a México en su momento. Entiendo que hubo un intercambio además de regalos cuando se toparon en Uruguay en el partido entre Alianza Lima y Colo-Colo. Está esa cercanía y creo que terminó siendo trascendental para pavimentar quizás la llegada de Pavés al fútbol peruano. Juan, ¿cómo estás? Alan Díez te saluda. ¿Y cuáles son las características, cuáles son las virtudes de este jugador en mención? Pavés es un hombre físicamente que siempre está a punto, que incluso entrenó hoy en la mañana, por ejemplo, en la práctica, se despidió de sus compañeros y es de los que siempre en mejores números marca en torno al recorrido, a la velocidad de recorrido. Es un jugador de muchísima entrega, que tiene disparo de media distancia y que incluso es en ese sentido donde se le extrañó mucho la temporada pasada, porque el 2024, por ejemplo, de Pavés en Colo-Colo fue muy bueno. Aunque claro, fue prácticamente todo el plantel una muy buena temporada, donde Colo-Colo incluso llegó a fases de eliminación de Copa Libertadores. El 2025 no fue bueno para Colo-Colo, tampoco para Esteban Pavés, y se le vio mucho más bajo en esos principales aspectos. Es un volante, un émbolo en la mitad de la cancha, de esos que se mueven para los dos lados o para llegar a las coberturas, que tiene un disparo de media distancia. Creo que es de las principales características para llegar al gol. Pero lo que yo creo que más puede describir a Esteban Pavés es que es un jugador de muchísima entrega y es un jugador que tiene mucho recorrido en el interior del campo de juego. Agresivo en la marca, entonces, le pega bien de afuera, un jugador interesante que se puede acomodar tranquilamente en el fútbol peruano. Sí, absolutamente. Me parece que es en un equipo donde además creo que Pavés no es fácil ser capitán de Colo-Colo, y él lo hizo y lo hizo de buena manera, con declaraciones incluso que a veces se alejan de declaraciones más bien populistas, sino que tienen que ver con el pensamiento y la filosofía que él tiene como jugador. Por lo tanto, en ese sentido creo que también le podría aportar al camarín de Alianza Lima un líder. Creo que también es por ahí donde a lo mejor lo ve Pablo Guede, de llevar un nuevo líder al plantel, de llevar un nuevo líder al camarín. Es cosa de revisar, por ejemplo, cómo lo despidió Arturo Vidal a través de las redes sociales, con mucho cariño, con mucho aprecio, y es el capitán, un jugador muy querido al interior del plantel de Colo-Colo, no solamente en esta pasada, sino que también en la anterior, porque es un jugador formado en Colo-Colo.
Juan, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Closa. Quería preguntarte por cómo se da la desvinculación de Pavés de Colo-Colo. Entiendo, como mencionas, que iba a empezar el torneo, tenía contrato vigente para esta temporada. ¿Hay un pago de por medio por parte del club, de Alianza Lima, del jugador? ¿Cómo se da esa desvinculación? Lo que hemos podido conocer, uno averiguando, es que habría existido un pago porque a él le quedaba todavía todo este año de contrato. Entonces, en ese sentido también era un muy buen negocio para Blanco y Negro, que es la sociedad anónima que lleva las directrices del club de Colo-Colo, y por lo tanto la oferta era buena en ese sentido. Es por lo menos lo que hemos conocido ahora, durante esta jornada, las horas que vienen de manera previa a lo que ha sido el traspaso de Pavés a Alianza Lima. Sería con un cargo para desvincularse, para terminar anticipadamente su contrato que le quedaba durante todo este año y de esa manera poder llegar al club peruano. ¿Por qué no llega a destacar esta última temporada en Colo-Colo? ¿O por qué en todo caso el hincha lo cuestiona, lo critica mucho por esta última temporada? Pasa que Colo-Colo tuvo una mala temporada en general. Fue todo el plantel, digamos, el que no tuvo una buena temporada, que tuvo un rendimiento muy bajo, que no consiguió clasificar a copas internacionales para el año 2026, que quedó de manera muy temprana eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores, en un año muy especial para Colo-Colo porque era el centenario. Y se apuntaba muchísimo a Pavés porque es uno de los referentes del plantel, era uno de los referentes del plantel, de los jugadores más mayores, de uno de los capitanes, si no el principal capitán, hasta que ya Fernando Ortiz lo comenzó a sacar en la última parte del torneo, incluso en algunas ocasiones, en algunos partidos, pese a él estar bien físicamente, no era citado. Y por ese sentido, desde el hincha se comenzó a apuntar muchísimo a la responsabilidad por ser un estandarte del club. Además, tuvo un par de declaraciones que quizás le terminaron jugando en contra porque por ahí la hinchada en el pálpito, en la sensación, en el tacto del hincha o de las pasiones, no tuvo tan... podríamos decir como entender mucho el tipo de declaración que daba Pavés, siendo capitán de Colo-Colo. En un podcast que apareció con el Sindicato de Futbolistas Profesionales, me parece que se hizo acá, manifestó que la institución más grande del país, acá en Chile, era Universidad Católica, y que el club más popular es Colo-Colo. Y eso generó muchísimo resquemor en muchos hinchas que quizás se van un poco más allá del tema de las pasiones o se dejan llevar más bien por las pasiones y dejan de lado el tema deportivo. Todo eso en un año bien complicado para Colo-Colo terminó siendo muy apuntado Esteban Pavés, y que incluso en algún momento se pensó que iba a salir antes, a mitad de año o durante el desarrollo del 2025, porque él me parece que no se sentía tan cómodo, ya no lo estaba pasando tan bien al interior de Colo-Colo. Por eso digo que en ese aspecto creo que no es tan sorpresivo ver la partida ahora de Pavés, de salir de Colo-Colo, que en algún momento se pensó que incluso podía ser a otro club acá en Chile. Permítame una última consulta de mi parte, Juan. ¿Cómo es Pavés fuera de las canchas? No lo consulto por algo en particular del futbolista, sino porque llega en una situación delicada de Alianza Lima con algún caso de indisciplina. Entonces, ¿a qué jugador espera fuera de las canchas Alianza Lima con Pavés? Mira, cuando Pavés se va en Colo-Colo, creo que es cerca del año 2018, me parece que es cuando parte, se va al Atlético Paranaense, después se va a Tijuana, si mal no recuerdo, y volvió hace 3 años a Colo-Colo. El jugador que volvió es un jugador mucho más maduro, un jugador que realmente se sentía capitán de Colo-Colo y que en ese sentido declaraba muy bien. Tuve la oportunidad de, por ejemplo, compartir con Pavés en la Copa Libertadores del año 2024 o durante los fines de semana en las canchas, en la zona mixta. Era un hombre que uno sabía que declaraba más allá de lo que podría declarar cualquier persona o cualquier otro jugador que va como con el discurso armado, ¿no? Uh-huh. Él es un tipo que más bien declara lo que piensa y lo dice con responsabilidad y lo plantea de muy buena manera. No tiene mayores complicaciones y no va a declarar, por así decirlo, para la tribuna. Va a declarar lo que él cree, lo va a manifestar con mucho respeto, y es un hombre que tiene mucha personalidad. Insisto, ser capitán de Colo-Colo no es cualquier cosa, y en ese sentido lo hacía notar al momento de declarar. Manifestaba, por ejemplo, que existían algunas diferencias con los dirigentes en torno a algunos viajes o problemas económicos. Se preocupaban muchísimo
de los jugadores, del resto de sus compañeros en las condiciones en las que entrenaba, y también en algún momento, por así decirlo, no se mostró contrario a la hinchada en retarlos de cierta forma o llamarles la atención, porque había muchos desórdenes en el estadio, porque no podían concentrar en cualquier hotel, porque siempre habían lanzamientos de fuegos artificiales, y él, Esteban Pavés, como capitán, lo manifestaba. Y creo que en ese sentido, obviamente que son declaraciones que quizás uno no esperaba, pero que me parece que son de un hombre que tiene las cosas muy claras y que tiene una personalidad también para declarar. 3:47 p.m. Antes de despedirnos, Juan, si tuvieras que describir la principal virtud de Esteban Pavés, este futbolista que llega al balompié peruano, ¿cuál sería? Liderazgo y entrega. Me parece que esos son los dos conceptos que yo creo que puede describir absolutamente a Esteban Pavés. Es un hombre con personalidad, es un hombre que se crió en Colo-Colo, se formó, ha sido capitán en los últimos años, tenía la personalidad para tomar y para declarar en momentos complicados, también en los buenos momentos, y que me parece que además se va a entregar, sobre todo yo creo que también por la relación que tiene con Pablo, que ahí hay una estrecha relación. Pablo que lo llevó a México, y creo que Esteban Pavés le puede responder muy bien en la cancha. Gracias, Juan, por estos minutos para Fútbol como Cancha. Un gran abrazo, que estés muy bien. Abrazo, muchachos, que estén muy bien. Gracias. Fue Juan Vera, ¿no? Periodista de Chilevisión, conversando un poco de la llegada de Esteban Pavés. Y justo de lo que decía, me apareció el post de el Rey Arturo. Arturo Vidal puso: qué difícil es despedirte, hermano mío, Esteban Pavés. Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo, eres una persona increíble, y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti. Sé lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto. Pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te gusta, lo que más te apasiona y amas. Una vez más, gracias por todo, hermano. Dale con todo porque eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites, y hermanos por siempre. Es lo que ha escrito el Rey Arturo Vidal. Justo el post aparece en este momento en la pantalla de RPP Televisión. Ha terminado el primer tiempo por la Champions. Pierde Barcelona de local 1-0 ante el Copenhague y le mostraron tarjeta amarilla a Marcos López. Uy, picantito, porque Barcelona se queda fuera del grupo de los 8 que avanzan directamente. Falta 45, ¿no? No, es el resultado. Pero en este momento. Sí. Es la foto de este momento. Sí, es verdad. Por favor. Le sacaron la amarilla a Marcos López. En la tabla interactiva de RPP, Barcelona está quedando fuera de los 8, jugaría playoff, y en el caso de Copenhague, no sé en este momento bien cómo van los otros resultados, pero ganando se ponía en el grupo de los playoffs, así que vamos a ver cómo se dan las cosas. Es momento de hacer una pausa.